Bien, vamos a empezar a charlar un poquitito de la estructura y el funcionamiento del computador. Bien, hoy, como menciona acá la presentación, un computador está basado en millones y millones de circuitos electrónicos. Cuando hablo de circuitos, hablo de circuitos integrados que además contienen adentro una alta complejidad electrónica. Nosotros no lo llegamos a ver en la arquitectura de computadores 1, pero generalmente dentro de nuestros microprocesadores estamos trabajando con el orden de más de 50 a 100 millones de transistores adentro, ¿bien? Y si se acuerdan del transistor, nosotros usábamos el transistor como una llave. Le poníamos, lo agitábamos con 5 volts, hablando siempre de la tecnología TTL, nosotros lo hacíamos trabajar como si fuese una llave en 1. Si le poníamos 0 volt, trabajaba con 0. Entonces nosotros podíamos ir alternando la llave, abierta o cerrada, 1 o 0, bien, y con eso nosotros podíamos trabajar y almacenar información. Obviamente un transistor no almacena información, sin conjunto de transistores puedes llegar a formar un registro tipo D, que es una memoria de un bit. Eso como primer lado, nosotros tenemos que todos nuestros computadores, para poder trabajar, van a tener que respetar una arquitectura básica de control. Nosotros al finalizar arquitectura 1 hemos mencionado dos tipos de arquitecturas muy viejas, que son la arquitectura Harvard y la von Neumann. Que una está basada en el procesador y la otra en el microcontrolador. Va por ahí. O sea, una es la von Neumann, está pensada para lo que es procesadores, bien, y la arquitectura Harvard está pensada para todo lo que es un microcontrolador, y todos sus periféricos, bien, porque nosotros, o sea, cuando hablábamos de arquitectura Harvard y poníamos a un microprocesador, es como que le faltaban componentes. Entonces, siempre la von Neumann es más chica que Harvard. Y además en la Harvard, también la diferencia más importante es que teníamos una memoria para las instrucciones y una memoria para el proceso. Eso era importante en Harvard, ¿no? Aparte la de Harvard era mucho más rápida por eso, ¿no? Pero a su vez también más cara, más costosa, tenía entendido. Claro, además la Harvard incluye periféricos. Más allá de eso, incluye un montón de cosas que hoy no tiene la von Neumann. Obviamente estamos hablando, hoy no existe más una arquitectura para contar, para charlar un poco y listo. Por más de que los microcontroladores hoy digan, bueno, son Harvard, en realidad son derivados. Pero bueno, nosotros vamos siempre a trabajar en las arquitecturas de computadores que van a estar siempre una muy parecida a la otra. Siempre va a ser una, viste que yo les mencioné hace un ratito la Nehalem y la Skylake. Bueno, y son parecidas, o sea, es como que se agregan conceptos y obviamente siempre que hablamos de arquitectura de computadores, ¿qué se termina haciendo? Es como si nosotros habláramos de un auto, donde en vez de tener un motor, le ponemos dos motores. ¿Qué más le ponemos? Otro motor arriba. Pero en un momento, por más que le pongamos 50 motores, el auto no se va a mover más rápido. Y eso es algo que tenemos que tener en claro, porque cuando nosotros empezamos a meter más procesadores por del auto, nosotros hacemos cada vez más compleja la arquitectura. Tenemos que saber trabajar con multiprocesadores, tenemos que hacer que nuestro sistema, nuestro software pueda distribuirse en toda esa cantidad de núcleos y ser eficiente al mismo tiempo. Porque, ¿qué pasa? Yo tengo solo núcleo y es como el viejo chiste de los Simpsons, entra cuchillos, salen las tripas. O sea, hago una instrucción y que termino la instrucción, ¿qué hago? Siguiente instrucción. Capto la siguiente instrucción, ejecuto. Capto la siguiente instrucción, ejecuto. Capto la siguiente instrucción, ejecuto. ¿Bien? Es una atrás de la otra. Pero en cambio, si yo tengo múltiples núcleos, yo tengo que ir distribuyendo y tengo que ir aclarando a qué núcleo lo voy cargando con qué proceso. ¿Bien? Y eso es lo desafiante a la hora de armar arquitecturas con multiprocesadores. ¿Bien? Y eso es lo que nosotros vamos a ver en el final de la materia, no te digo muy por arriba, pero sí lo vamos a ver pensado con el tema de las instrucciones. Más que nada vamos a enfocarnos del lado de instrucciones, cómo se disparan dentro de una arquitectura multinúcleo. Entonces, hablando del funcionamiento básico en un computador, nosotros tendríamos 4 tareas básicas, ¿bien? Que son el procesamiento de la información, el almacenamiento de la misma, la transferencia de la misma y el control, ¿bien? Y nosotros eso lo tenemos acá graficado, para que les haga un poquito de zoom acá. Bien, que si se fijan,
nosotros podríamos decir, bueno, este es el sistema de transferencia de datos, que es con el entorno operativo, ¿no? El entorno operativo que podríamos tener nosotros, ¿sí? Podríamos tener un teclado, un mouse, una pantalla, una impresora, un router, ¿bien? El sistema de transferencia de datos, ¿qué sería, chicos, para ustedes? Un bus, ¿bien? Podría ser, obviamente es un bus, pero bueno, puede ser un SATA, puede ser un cable, puede ser una comunicación serial, RC232, RC485, paralelo, que bueno, paralelo nadie usa, me parece yo, ¿no? O sea, yo siento que paralelo, ¿quién sabe lo de paralelo? NBN, serie. El serie es muy utilizado, chicos, ¿eh? RS485 es muy, bueno, serie en realidad es RS232, pero el que es muy utilizado es 485. RS232 es punto a punto, pero 485 es multipunto, es un serie multipunto que se utiliza mucho para las redes de control industrial, ¿bien? Y se utiliza mucho porque es bastante inmune al ruido en el tipo de bases que se utilizan en el entorno industrial, ¿bien? O sea, por ejemplo, Modbus, Profibus, Modbus RTU, DevNet, son varias bases de campo que son bastante exitosos porque son bastante inmunes al ruido, pero se siguen utilizando. Además, tengo problemas a veces porque tengo que comprar un servidor para poner una sala de control y el servidor tiene que tener una entrada RS485. Hay que conseguirla. No todas te vienen ya con el puertito. Tenés que comprarte el rack específico para poder enchufarlo, para ponerlo. O podemos hacer ¿viste? La que usamos todos, ¿no? El dongle USB y chao, ¿no? Tal, todo se transforma en USB. Entonces, y los recursos de almacenamiento de datos, ¿qué podrían ser, chicos? Que son cosas que ya hemos visto en el director de computadoras 1. ¿Dónde se almacenan los datos? ¿Dónde almacenamos los datos, chicos? Dale, vamos, Disco rígido. Eso ya es viejo, disco rígido. Muy bien, registros, memorias. Un disco rígido es verdad, puede ser ahora, hoy en día, yo creo que el disco rígido para mí está jubilado. Está pronto a jubilarse. El SSD, estado sólido, tal cual. Sí, un disquete, un clásico, el disquete. Un pendrive también. Memoria, bueno, memoria caché, bueno, incluye las memorias, pero bueno, nosotros, 3 y un cuarto, tomá. Eso ya determina la edad de los alumnos, ¿viste? Si ya viviste el disquete, viviste muchas cosas. Entonces nosotros podemos decir que nosotros podemos almacenar memorias de operación y memorias de largo plazo. Eso es importante, porque ahora cuando lo volvamos a ver el tema del mecanismo de control, nosotros sí o sí necesitamos trabajar, como ya hemos visto un poquitito en arquitectura 1, nosotros necesitamos una memoria para las cuentas a mano, ¿viste? El machete de mano, y necesito tener mi almacén de datos lejos, como si tuviese un archivo gigante de información, pero yo necesito tener un cuadernito a mano que tenga toda la información rápida para hacer movimientos rápidos de información, que eso sería nuestra memoria RAM, no la caché. La caché es lo que tenemos nosotros, o sea, yo siempre le hago una analogía que es nuestra memoria inmediata, ¿bien? Es lo que nosotros nos acordamos rápido y lo podemos disparar rápido, no es lo que nosotros tenemos en el cuadernito que entramos y miramos. Eso para mí es como que hay velocidades. Lo que yo me acuerdo hago la analogía que es la caché. Lo que tengo en el cuadernito en la mano es la RAM y lo que tengo almacenado en mis cajas con documentos es lo que yo guardo en estado sólido, en la nube o en una memoria SSD o pendrive, ¿no? Y bueno, después tenemos el recurso de procesamiento de datos, que bueno, acá claramente está todo lo que es el procesador, la CPU y todo lo que hace el procesamiento de la información, las cuentas matemáticas, etc. Bien, y todo el mecanismo de control, bien, son las diferentes interconexiones que tenemos en la CPU, como la placa madre, bien, que centraliza todo. O sea, si bien yo tengo acá el procesador, que es como siempre nuestra estrella del equipo, siempre cuando vamos a una computadora, la placa madre es todo el mecanismo de control que nosotros necesitamos para que todo esto funcione en sinfonía. Bien, yo cuando me armo una computadora, que no me armamos un montón, soy bastante celoso de qué placa madre le voy a poner, no le pongo cualquier cosa. Aunque mucha gente no le da bola a eso. Siempre cuando se arma una computadora, se arma Y eso creo la que es cama. importante. Y vamos a comprar la más barata. A ver, entro al Mercado Libre, 2 pesos, ¿y qué le puse arriba? Le puse una i9. Y bueno. Placa madre Biostar. Sí, le ponemos una de juguete.
Por eso. Entonces eso no está bueno. O sea, eso lo vamos a ir viendo. Qué tipo de placas madres hay y por qué son importantes las mismas. Bien, pero bueno. Entonces, ¿ves? Esto es más o menos lo que yo les decía. Que bueno, tenemos los datos al vuelo, que intentar almacenarlos. Bien, que nosotros tenemos las cuentas rápidas que tenemos en la cabeza, nosotros es como que son los datos al vuelo, nosotros tenemos que almacenarlos. ¿Por qué? Porque si yo estoy almacenando en una variable la cuenta anterior y yo quiero hacer la cuenta clásica que hacen nuestras calculadoras de Casio, Fuego que tenemos encima, bueno, haceme uno más ANS, que es el resultado anterior, y bueno, ese dato no lo almacené. Le voy a sumar un registro con 0. Entonces siempre es importante tener un lugar donde almacenar los datos, como veníamos diciendo. Y esto, bueno, ya lo hemos mencionado en la filmina anterior. Simplemente que, como les mencionaba, la filmina está armada para cuando nosotros no podamos dar la clase. ¿Bien? Tenemos que sí o sí darles el contenido en papel y, bueno, era la guerra de PDFs. Nosotros mandábamos PDFs y ustedes mandaban PDF. Entonces, nosotros, dentro del computador, mediante el mecanismo de control, nosotros vamos a tener 3 flujos de datos posibles. Una combinación de leo un dato que tengo almacenado en mi memoria y opero con eso, o sea, circuito amarillo, y después vuelvo a escribir en mi memoria, ¿bien? O una comunicación del exterior con mi memoria, bien, donde obviamente yo sí o sí la tengo que procesar, tengo que leer las operaciones, captar las operaciones y escribir en memoria, después leer en memoria, captar y escribir al entorno operativo de afuera, o directamente vamos a poder trabajar con el mecanismo de control directamente con el entorno operativo. Bien, ¿qué sería esto? Una transferencia de datos, bien, por ejemplo, o líneas de comunicación. Pero bueno, básicamente estos serían todos los mecanismos posibles que podríamos tener, o sea, todas las transferencias de información que podríamos tener dentro de nuestro computador, de información, de escribir o leer directamente acá, escribir, procesar y leer, procesar y escribir, o al revés, o viceversa, o como les mencionaba, de manera interna o directamente una transferencia de datos entre dispositivos. O sea, por ejemplo, ¿esto qué sería? Y bueno, esto sería desde el pendrive, le estoy pasando la información a otro pendrive, o a una memoria SSD que no pertenezca a los recursos de almacenamiento internos, ¿bien? Bien, esta sería otra manera, o sea, ustedes cuando vean el libro van a ver que nosotros lo que hemos hecho es el resumen y hicimos todos los dibujos de vuelta. Eso capaz es una manía capaz mía de que yo soy muy celoso de hacer mis propios dibujos. Pero bueno, como ven acá, esta figura del computador, esto sería como nuestra computadora resumida en un redondel donde tenemos las líneas de comunicación y los periféricos. Y si le hacemos un zoom out, un zoom in, perdón, zoom out no, al computador, nosotros vamos a poder ver que tenemos dentro de él 4 dispositivos. Bien, las entradas y salidas, que son los que se encargan de hacer la comunicación y transferir los datos entre el computador y el entorno externo, la memoria principal, que es la encargada de almacenar los datos, la unidad de procesamiento central, que es la que va a controlar el funcionamiento del computador y va a llevar las tareas de procesamiento de datos, ya sea que sea de un solo núcleo o de varios núcleos, y ahí eso lo vamos a ir aclarando, y la interconexión de la CPU. Bien, este sistema de interconexión va a conectar la CPU con la memoria principal y las entradas y salidas, y también con la diferente cantidad de núcleos que tengamos en nuestro procesador. Bien, esto es importante. ¿Por qué? Porque si bien nosotros acá estamos haciendo memoria principal, a medida que nosotros vamos agregando núcleos, tenemos que agregar el núcleo y una caché, el núcleo y otra caché, el núcleo y otra caché, porque cada núcleo lleva su propia caché. Bien, y eso lo vamos a ver en un rato, que el rato va a ser aproximadamente 7-8 semanas. Bien, pero bueno, eso lo voy aclarando ya desde vamos, porque en el final, gente que me dijo que había un solo caché para muchos núcleos y yo me terminé enojando. Y solo eso lo voy a decir. Perdón que le digo filmina, no sé si cómo lo prefieren que les diga. Filmina, presentación. Yo estoy medio chapado ahí, el antiguo le digo filmina. Diapositiva. Diapositiva, profe. Diapositiva, ¿viste? Ahí se están riendo en el chat de fondo. Ay, profe, le dice filmina. Por Dios.
Bueno, siguiendo la estructura del computador, ¿se acuerdan que nosotros empezamos acá, el computador? Y ahora nosotros lo que vamos a hacer es un zoom in en la unidad de procesamiento. Bien, donde dentro de la unidad de procesamiento nosotros vamos a tener los registros, bien, que van a proporcionar el almacenamiento interno necesario para la CPU. Bien, cada núcleo tiene sus registros, lo aclaro. Ya lo estamos tratando como si hay varios ya. No vamos a trabajar más con uno. Bien, y tenemos la unidad aritmética lógica. Bien, la unidad aritmética lógica lleva a cabo las funciones de procesamiento de datos del computador y se encarga de hacer toda la aritmética que nosotros tenemos requerido. Todo lo que los cálculos matemáticos hace la ALU. Bien, ahora, es importante entender que la ALU simplemente está en un esquema master-slave, donde la ALU es la slave de la unidad de control. Cuando hablo de master-slave, quizás ustedes no lo conocen, pues es un término muy electrónico, donde nosotros tenemos un controlador, un maestro y un montón de equipos esclavos. Y la unidad aritmética lógica es un esclavo de la unidad de control, ¿bien? Hace todas las cuentas matemáticas que requiere la unidad de control. Y no pregunta ni pero, ni cómo, ni qué. Eso igual ya Sí, lo... no toma decisiones, solamente opera. Profe, Eso, las órdenes del ciclo de interrupción vendrían de la unidad de control, ¿no? En este caso. correcto. Pero bueno, el tema de las interrupciones es un tema muy lindo que hay que tocarlo más adelante. Pero las interrupciones, y esto te lo voy adelantando ahora, hay interrupciones por prioridad, ¿bien? Y tenés las interrupciones por software y por hardware, ¿bien? Y tenés interrupciones positivas y negativas. Entre más negativa la interrupción, más prioridad tiene. Y hay equipos que te pueden alertar, che, tengo un problema. O sea, la interrupción te la puede disparar un equipo externo, ¿bien? Vos, lo que pasa es que, por ejemplo, vos de la unidad de control le decís al módulo de entradas y salidas, ok, entrada número 8, vos sos mi entrada especial que se dedica a detectar si, por ejemplo, yo pasa que ahí tengo el chip pensado en sistema de procesos porque, bueno, todo lo que es interrupciones es muy importante en la industria de procesos, ya que si vos tenés un sistema instrumentado de seguridad, imagínate que si a vos el sensor que te dice que el reactor está por explotar, si no entra por interrupción ese sensor, estamos en el horno. ¿Bien? Entonces, lo que sucede es que se configura la entrada y salida como una receptora de interrupción. Entonces, si a esa entrada y salida se la excita, te va a disparar una interrupción de hardware. ¿Bien? Un ejemplo más simple sería, por ejemplo, qué sé yo, una impresora, cuando tiene un problema que se la manda a la computadora. Y la para simplificarlo un poquito y no matarlo, por eso. No, está bien, es que la interrupción de impresiones generalmente es para pasar la información, o sea, no más que eso. Pero sí, podría decirle, bueno, sí, el mensajito, me estoy muriendo, y listo, notificado. Tomar una medida al respecto, pero sí, la realidad es que la interrupción por hardware, la interrupción puede ser por periféricos, sin problema. Bien, pero tiene que estar configurada esa interrupción. Nosotros generalmente, dentro de nuestra CPU, siempre vamos a saber cuáles son las interrupciones. O sea, nosotros, si algún día tenemos que programar interrupciones, nosotros vamos a ir al manual de nuestro procesador o microcontrolador, ya sea lo que ustedes estén programando, y van a fijarse las interrupciones que tiene y cómo se disparan cada una de ellas. ¿Bien? Eso es importante, porque ustedes tienen que saber trabajar con las mismas, y en caso de que las requieran. Generalmente las de hardware son las que menos se tienen que configurar, porque es muy raro usar una interrupción por hardware en informática. Bien, yo quizás ahí peco porque no soy informático, pero bueno, ustedes me dirán, o Hernán me dirá, la realidad es que yo no le veo mucho sentido a una interrupción por hardware para un desarrollo. Por ejemplo, yo me puse a programar una aplicación para la computadora. Es muy raro que yo requiera trabajar con las interrupciones de hardware de mi computadora. ¿Bien? ¿Me explico? Sí con las de software, pero las de hardware son propias de tu computadora, de las que maneja el BIOS. Che, el sensor del microprocesador está prendido fuego. Esto va a explotar en cualquier momento. ¿Qué hago? El BIOS
interrupción de hardware, chao, apagamos, listo. Esa es una interrupción de hardware, ¿bien? Pero nosotros no tenemos control sobre las mismas. ¿Me explico? Sí, no se profe, tiene gracias. en cuenta a la hora de programar la interrupción de hardware. ¿Cómo, Hernán? Ahí justo no. No, decía que no se tiene en cuenta la interrupción de hardware a la hora de programar. Claro, bien. Sí, las interrupciones de hardware generalmente las gestiona la BIOS, bien, y son para proteger a la PC generalmente, y nosotros sí las podemos configurar, o sea, te tenés que meter muy adentro para configurarla a tu PC. Bien, yo estoy pensando de que ustedes van a trabajar si trabajan en alguna multinacional, en la parte de IT o OT, si trabajan en IT o OT, ustedes tienen que tener en cuenta estas cosas de trabajar con interrupciones de hardware, porque generalmente las vulnerabilidades realmente las podés anticipar con sensores. Bien. Bien, por ejemplo, no sé, estamos en una sala de servidores y se acabó el aire acondicionado. Por temperatura, nuestros servidores van a tener que ir a un shutdown. Perdón. Bien, porque no se lo va a probar. Obviamente estamos imaginándonos una sala que tiene un servidor colosal que si se le apaga el aire acondicionado se derrite. Bien. Puede pasar, no te digo que pase. Una granja de minería, profe. Una granja de minería ahí con los chicos ahí en el fondo con las GPUs ahí. Ustedes son responsables de que los gamers no puedan jugar a la PC. Pero bueno, eso es verdad. El otro día, yo eso se lo comento como algo gracioso, pero es verdad. Todo lo que es el cálculo con GPUs está muy de moda para lo de minería, como habrá mencionado el alumno, y hace que los precios de todo el procesamiento de video aumente a valores irracionales. O sea, estamos hablando de que ya es prohibitivo tener una placa de video en una computadora. Bien, pero bueno, es para la gente que consume minería de datos o consume videojuegos, pero bueno, no sería necesario. Compré las no, ni idea, no sé qué es, chicos. O sea, yo le hablo de GPUs. Yo no tengo computadora. Tengo la computadora de laburo y... Una placa de video que en diciembre salía 35, profe, y ahora se fue a más de 100. Uf. Como Nipia. Y se fue con el tema del Bitcoin, ¿viste? No, el Bitcoin te funde, ¿eh? Hay que bancar la timba. Es una timba, chicos. Si a ustedes les gusta, qué sé yo. Pero bueno, volvamos a ver nuestro, que es lo divertido. Por ahora. Entonces, hablamos del ABLU, hablamos de los registros. Y bueno, obviamente de la unidad de control el funcionamiento de la CPU y de todo el computador. Y acá sería el mismo split. Esto está pensado para un solo núcleo. Se duplicaría por núcleo. Y bueno, esto sería la primera introducción a la materia. La verdad, chicos, es bastante cortita la primera parte. Bien. ¿Alguien quiere que charlemos un tema específico sobre esto? ¿Quiere que repasemos un tema? En realidad también aclararles que todos estos temas que se mencionaron después también se entran en detalle. Por ejemplo, entradas y salidas, la ALU, memoria. Sí, tal cual. Como dice Hernán, todo esto nosotros lo vamos a ver en profundidad durante la cursada. Esto es más general de entender la estructura y un funcionamiento a alto nivel y qué es cada cosa, cada componente, cada ámbito que hemos visto. Y después sí se profundiza y se habla todo bien de la ALU, de memoria, de unidad de control, del tema sí. que... Eso es importante lo que dice Hernán, porque todo lo que estamos viendo acá en esta primera clase, que es un flujo de datos entre partes del computador, voy a decir controlador, estoy acostumbrado a decir controlador yo. Se respeta durante toda la materia. O sea, no existe muchas maneras de armar una arquitectura de computación. Es más, es la que estamos viendo con algunos agregados y nada más. O sea, no existe otra manera de trabajar en una arquitectura de computadores de cobre. ¿Bien? ¿Y por qué digo de cobre? Porque ustedes, como sabrán, ya en algunos años vamos a estar acostumbrados a trabajar con computadoras cuánticas, pero bueno, todavía no llegaron. Y eso sí va a trabajar de otra manera. Bien, nosotros tenemos todos nuestros núcleos de silicio
todo lo que es la electrónica está hecha en silicio hoy en día, y nosotros tenemos pistas de cobre. Todo nuestro ancho de banda es la cantidad de electrones que se pueden mover por una pista de cobre. Electrones que se mueven por la pista de cobre, eso es tecnología aplicada. ¿Bien? Pero al fin y al cabo es lo que nosotros estamos moviendo. Y la velocidad de la información está limitada por eso. ¿Bien? Está limitada, y fíjense que estamos hace más de 30 años con la velocidad límite de las CPUs clavadas alrededor de los 4,5. ¿Bien? Para uso comercial. Le queda poco a la ley, y ya se acabó la ley, muchachos. O sea, me parece que hace varios años que ya se llegó al límite. O sea, ¿cuál es la gracia? Es que es lo que yo te mencionaba. Podemos empezar a meter un núcleo arriba de otro núcleo, arriba de otro núcleo, pero al fin y al cabo, eso que requiere de nuestra parte. Si queremos hacer tenemos que armar una buena arquitectura de núcleos paralelos y programar para eso. ¿Bien? Y hoy no está todo armado de esa manera. ¿Bien? Es como, fíjense, chicos, que nosotros hoy estamos en la era del x86 y seguimos corriendo aplicaciones de 32 bits, que nos hace mierda la memoria. O sea, seguimos con eso. O sea, yo hoy me llegó la notificación del Teams, del trabajo, que se actualizaba a 64 bits, después de 2 años que trabajaron todos en 32. Es que Profe, sí, perdón la ignorancia, ¿por qué las aplicaciones de 32 bits, digamos, bombardean o sobreexigen la memoria? porque te consumen el doble de memoria, porque vos, una palabra en 64 bits lleva mucha más información que una palabra en 32 bits. ¿Bien? Es tan simple como eso. O sea, vos tenés que escribir un montón de palabras de 32 bits y capaz en poquitas menos de 64 lo haces lo mismo. Por eso te digo que ocupás mucha menos memoria. Es tan simple como eso, chicos. Ah, listo, gracias. Además también el 64 bits, los de Windows 64 bits, por ejemplo, envían la información, capaz en un solo envío, envía mucha más información y también, bueno, no sé, en mi experiencia personal yo lo notaba más rápido. Tal cual. Bueno, a mí me pasó, yo tengo una Mac personal y hace 1 año y medio me pasó que hicieron la actualización a MacOS Catalina y prohibía las aplicaciones de 32 bits, las prohibió todas, y yo me di cuenta que tenía un montón de aplicaciones de 32 bits consumiendo el doble de memoria, y desde que las dejé de usar me anda espectacular, es como que tiene una segunda juventud mi PC ahora. Pero bueno, la idea es que ustedes profundicen un poquito con el libro sobre esto. Creo que es la unidad 1, bien, de William Stalin. Vamos un segundo ahí. Profe, mientras busca le consulto. Una es algo que menciona un compañero que decía hasta dónde podríamos leer hasta la segunda clase. Todo el capítulo 1. Todo el capítulo 1. Al capítulo 1, fíjense, este dibujo les parece familiar. Eso es más o menos lo que yo les estuve contando. Este dibujo me van a terminar denunciando por el copyright. No, el título está más lindo, tiene colores, Nico. Y bueno, sí, ya le puse un poco de amor. Esto está en blanco y negro, ¿no? Puede ser. Bien. Pero bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Y bueno, leen el libro y yo estoy a disposición de ustedes, ¿bien? Nursery.